Reiniciando. Capítulo El poder de la luz. Según la Kabbalah, la vida está hecha para ser colmada con la luz de la alegría. Supuestamente no estamos aquí para sufrir, sino para obtener plenitud, cuya fuente es la conexión con la luz. Pero bueno, pregunta, ¿qué es la luz? Ya lo hablamos antes, pero entreguemos un poco más en detalle. Puede que recordemos que la luz es una poderosa energía que está dentro de cada uno de nosotros y de cada elemento de este planeta, desde minerales, vegetales, animales, todos los reinos de la naturaleza contienen de alguna forma esa luz. El poder de curarnos se halla no solo dentro de nosotros, sino también a nuestro alrededor. O sea, la luz está en todas partes. Esta es la explicación a por qué eh, se crean los medicamentos, porque de una planta puede salir la cura a una enfermedad, porque lo que se hace en un sentido metafórico es tomar la luz y optimizarla de cada elemento de la naturaleza para poder contrarrestar algún aspecto viral, algún virus, alguna plaga, todo aquello que amenaza con el fin de la vida. La luz es alegría infinita, la luz es amor incondicional, es compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. La luz existe desde antes del origen de la humanidad. De ella provenimos y hacia ella nos dirigimos, independientemente del camino que cada persona tome. Hay personas que para llegar a la luz toman un camino de sabiduría, de conocimiento, de conectar a través del intelecto. Y hay personas que toman el camino de la luz es por el lado del sufrimiento, pero sea cual sea el camino que la persona tome, hacia la luz es que nos dirigimos. Todos los seres humanos la hemos experimentado, aunque haya sido por un breve instante. En cualquier momento que nos hayamos sentido verdaderamente felices, que la dicha nos haya envuelto entre sus brazos, ese estado positivo de plenitud fue una chispa de luz. El sobrecogimiento que se siente con el nacimiento de un hijo, la satisfacción de finalizar una tarea, un trabajo, el regocijo de encontrarse con un amigo del pasado, o conquistar un gran amor, el gran amor de la vida. Todo ese tipo de cosas son momentos donde se experimentó luz en un sentido muy fuerte. Con frecuencia, eh, a la persona que enseña Kabbalah le piden que describa cómo sería vivir eternamente en la luz. Es decir, disfrutar de una conexión constante y no solo de algunas chispas transitorias. Porque como hemos visto, eh, la luz que el ser humano experimenta genuinamente son, se compone de instantes. Hay un técnico de fútbol llamado Marcelo Bielsa, que él en una conferencia de prensa, algún periodista lo empezó a ensalzar, a alabar, a decir que era un gran entrenador, que era un entrenador pues ganador, etcétera, etcétera. Y Marcelo Bielsa le contestó a esta persona que no era cierto que él fuera un ganador, que para él ser un ganador tuvo que perder muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, que él se pasó la mayor parte de su vida perdiendo y que los momentos de éxito fueron instantes, el día que ganó la final. Y esa noche que ganó la final con su equipo fue la noche que sintió ese gozo de la victoria, pero ese gozo terminaba al día siguiente porque el día siguiente volvía y comenzaba la lucha por un nuevo campeonato. Es decir, que la vida también es eso. Que en lugar de nosotros vivir conectados con un estado de plenitud con la luz, la experimentamos por chispazos. Según la Cábala, vivir en este reino es 60 veces más placentero que el mejor orgasmo. Me refiero al reino de la luz infinita. O sea, cuando una persona logra conectar con eso, cuando más allá esté su alma en la otra dimensión, ese reino de la luz infinita es muchísimo más placentero, hasta 60 veces más que cualquier placer físico de este mundo. O sea, imagínense experimentar ese estado constante de satisfacción. Requeriría una inmensa capacidad de plenitud. Dicho en términos cabalísticos, una gran vasija. Para poder tener felicidad amplia,
hay que tener una vasija amplia. Hemos dicho aquí que la luz es un estado de plenitud que uno puede recibir y que puede dar. Entonces uno tiene que analizar, de acuerdo a la luz que es capaz de dar a otros, la capacidad de experimentar esa luz para uno mismo también. Cuando en Cábala hablamos de la necesidad de expandir la vasija, es por esto, porque muchas personas quieren muchas cosas, pero en realidad no están preparadas para todo lo que están pidiendo. Pongamos un ejemplo, todo el mundo sueña con ganarse la lotería, con ganarse el baloto, con volverse multimillonario. Pasan dos cosas. La primera, la mayoría de la gente, cuando piensa en esos sueños de tener tanto dinero a su alcance, en lugar de pensar en qué invertirlo, piensan es inmediatamente en qué se lo gastarían. O sea, si yo me gano el baloto, ¿en qué me lo gasto? Eso ya es una conciencia de carencia, porque quiere decir que si Hashem le da todo ese paquete de luz a la persona en forma de dinero, lo va a despilfarrar. Entonces la persona no tiene vasija realmente para poder recibir tanta cantidad de dinero. Y tanto es así que la mayoría, y esto es un dato estadístico que está medido, la mayoría de personas que se ganan la lotería en un 94% terminan peor que si nunca se hubieran ganado nada. O sea que el acceso a todo ese dinero, en lugar de darles la plenitud, en lugar de darles la luz, en lugar de darles la felicidad, los llena de problemas, de miedo a que los roben, de pleitos familiares. Resulta que pues como nunca tuvo plata, nunca fue capaz de decirle a la gente lo que en realidad pensaba. Y ahora que la tiene, entonces ahora sí, como se dice vulgarmente, se envalentonó y peló el cobre. Entonces el dinero puede enceguecer a una persona. Y estoy tomando el ejemplo del dinero porque es una de las manifestaciones de luz que la gente más persigue. O sea, el 99% de las personas, su vida se resume en ir detrás del dinero. Y el dinero muchas veces, en la gran mayoría de los casos, es esquivo precisamente por eso. Porque lo que debemos expandir continuamente es nuestra vasija. O sea, nuestro deseo de ser capaces de contener toda esa plenitud. O sea, si yo quiero ser gerente de una empresa y ganarme 30 millones o $1.000.000 cada 6 meses, tener un contrato multimillonario, yo tengo que tener la vasija para ser un gerente de una multinacional para poder merecer tanta cantidad de dinero. Tengo que tener el conocimiento, tengo que tener las competencias, tengo que tener la valentía, tomar decisiones al nivel de un gerente, que una decisión de un gerente puede ser la diferencia entre que la compañía quiebre, que miles de empleados pierdan su empleo o que la compañía gane mucho dinero. O sea, que a mayor cantidad de recurso que la persona pide, también mayor cantidad de responsabilidad se está echando encima. Muchos rabinos incluso dicen que ser rico es malo, que en realidad ser rico hace que la persona desvíe su atención de las cosas importantes de la vida y se centre únicamente en su dinero y en no perder su dinero. Que tampoco se trata de ser pobre, porque no, la cábala, la Torá no es una doctrina que predique votos de pobreza, para nada. Simplemente lo que estoy queriendo decir es que si la persona tiene tal nivel de deseo como manejar millones de dólares, tiene que tener la capacidad de poderlos manejar. Esta es la razón por la que debemos expandir continuamente nuestra vasija y nuestro deseo de ser capaces de contener toda esa plenitud. A decir verdad, necesitaríamos una tasa infinitamente grande para dar cabida a toda la bondad y la plenitud divina que está disponible y accesible para cada uno de nosotros. Si vivir dentro de la luz es una bondad divina que sobrepasa nuestra imaginación, entonces todos sabemos lo que significa vivir apartados de la luz. No hay una forma de vivir que esté más alejada del éxtasis. Vivir así, apartados de la luz, nos hace sentir inseguros y precarios, como si pisáramos todo el tiempo terreno resbaladizo mientras cargamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Nos pasamos la vida siendo balanceados entre estos dos estímulos externos. En semejantes condiciones no es de extrañar que nos resulte tan difícil encontrar nuestro camino y mucho más hallar la verdadera paz. Entonces aquí muchos conceptos en un solo pasuk nos está diciendo que la depresión depende de muchos factores. La depresión depende de, primero,
en que estoy enfocando mi vida. Segundo, en que como la mayoría de las personas viven desconectadas de la luz, conectan inmediatamente con lo opuesto a la luz, que es el miedo. Y el miedo hace que la gente sea tramposa en los negocios. El miedo es lo que hace que la gente quiera sacar ventaja de los demás. El miedo hace que la gente todo el tiempo tema que va a perder lo que tiene y que todo el tiempo está pisando arenas movedizas mientras que carga el peso del mundo sobre sus hombros. El miedo hace que la persona no se sienta capacitada de hacer lo que tiene que hacer. Eh, pues estamos en un mundo donde que no es culpa del mundo, no es culpa de la sociedad, pero sí digamos que a causa de la desconexión de la luz es que la persona no vive en paz. Después su cuerpo lo resiente, está viviendo con enfermedades, está viviendo con achaques, dentro de ellos pues el que estamos ahorita tocando, que es la depresión. Así como los hechos externos pueden fácilmente generar sentimientos de felicidad en nuestra emoción, también pueden desencadenar dolor. La muerte, el hambre, una pérdida, fracasos, todas estas cosas pueden apartarnos de la felicidad. O sea, que vivir en la luz significa dejar de estar a merced de los hechos que suceden fuera de nosotros. Una persona que quiera este camino, que quiera la Torah, que quiera la Kabbalah, una cosa que tiene que tener presente y para toda la vida es que su vida no puede depender de lo que pase afuera. O sea que incluso un maestro, un cabalista español una vez nos enseñaba que uno tiene que volverse imperturbable. ¿Qué significa ser imperturbable? Que si me va bien, estoy tranquilo. Si me va mal, estoy tranquilo. Si me gané $1.000.000, bueno, me gané $1.000.000 y estoy tranquilo. O sea, no enloquecernos. Nuestra cultura, sobre todo en los países latinos, se ganó la lotería, lo primero que quiere hacer es botar la casa por la ventana, gastarle a todo un poco de desconocidos, a los vecinos, a los unos, a los otros. No, uno tiene que... Y lo mismo, cuando hay una pérdida, la persona también pierde el control, pierde los estribos, empieza a buscar culpables. Y todos los extremos emocionales nos apartan de la felicidad. Vivir en la luz significa dejar de estar sujetos a lo que pase afuera. Esto no significa que uno se tenga que aislar de la vida, no es así. De hecho, yo siempre hablo de todas estas corrientes espirituales que hacen que la persona niegue su deseo o que crea que la felicidad es irse a una montaña a meditar. Eso es mentira. En realidad se trata simplemente de cambiar la forma en que vemos la vida, lo cual nos sirve para transformar el nivel de conciencia en el que estamos viviendo. El 50% de sanar una depresión depende de cómo veo yo la vida, de con qué anteojos estoy viendo la realidad, de qué percibo yo de la realidad. Y la realidad nunca la voy a percibir completamente. O sea que lo único que yo percibo es una porción de la realidad y la percibo combinada con lo que me genera a nivel de sentimientos. Transformar el nivel de conciencia nos va a ayudar a transformar cómo veo yo la vida. Hay personas que todo el tiempo están indignadas en redes sociales, criticando políticos. Uno ve, por ejemplo, pues cualquier comentario, cualquier publicación en redes sociales, así sea de cocina, y ya inmediatamente le están metiendo política, gente amargada por todo. Uno tiene que empezar a observar en qué tipo de sociedad está viviendo y no igualarse a las personas que a todo le meten emoción negativa. Vivir en la luz también implica dejar de ver las situaciones o las personas en nuestra vida como malas o como buenas. O sea, vuelvo y digo, vivir en la luz también implica dejar de ver las situaciones o las personas en nuestra vida como malas o como buenas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo malo en ello? ¿O qué es lo perjudicial? En el momento en que definimos algo en nuestra vida como malo, resulta casi imposible que podamos ver a esa persona o ese suceso como una oportunidad de crecimiento, que es lo que realmente representa esa persona. En el Zohar dice que cuando uno está en el vientre de su madre, cuando está en el proceso de gestación, formando un cuerpo para nacer,
Hashem le presenta a uno toda la película de la vida. Le va a presentar todo lo que va a vivir, le presenta los recursos que va a tener, le presenta lo que va a estudiar, le presenta a los amigos, le presenta a la pareja, y si se divorcia, pues el divorcio. Todo el paquete de vivencias la persona lo tiene enfrente antes de nacer. Y el alma, si usted que me escucha nació, significa que usted aceptó el contrato. Y en el momento en que usted nace, el Zohar dice que viene un ángel y te toca la parte que queda justo entre el labio superior y la nariz, y al tocar esa parte del cuerpo genera olvido. Entonces se resetea la memoria de la persona y empieza esta aventura de la vida sin conocimiento. Eso tiene un misterio mucho más grande que no vamos a abordar en este momento, pero lo que quiero decir es que esa persona que tanto te hizo sufrir, que ese escenario del cual saliste tan lastimado, tan lastimada, primero tú lo escogiste porque era lo que tu alma necesitaba para corregir, para crecer. Y segundo, si lo ves desde el punto de vista de maestro, vas a descansar en tu mente de muchas cosas, de mucho resentimiento. O sea, dejar de pensar en ese ex o esa ex como el que es el demonio mismo personificado, ¿no? Fue mi maestro y me enseñó, o fue mi maestra y a través de esa maestra me enseñó a través del dolor. Me enseñó que me tengo que valorar, que tengo que saber escoger mejor mi pareja, que no me debo dejar llevar por las apariencias. O sea, que si uno lo ve desde otro punto de vista, una persona que a uno lo haya hecho sufrir, lo hizo sufrir como parte de un plan de aprendizaje, para aprender muchas cosas. Puede ser que aprender lo que yo no quiero de la vida. Uno viendo a ciertas personas sabe qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que no quiere de la vida. Entonces, es resignificar. Vamos a ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que usted que me escucha está en una escuela de estudios de algún posgrado, haciendo un gran esfuerzo para obtener un doctorado. Y cuando está uno en ese escenario, digamos, uno dice, tengo que presentar la tesis para graduarme en mayo. Y si yo no me gradúo en mayo, habré fracasado. Hay mucha gente que se pone ese nivel de presión. Sobre todo los que están estudiando en universidad y están en los últimos semestres, lo que quieren es graduarse y mandar esa universidad para la porra. Después que se gradúan se dan cuenta de lo que es la vida real y quieren volver a la universidad. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que aquí está, el escenario es este. La persona está estudiando un posgrado y se dice a sí misma que si no finaliza su tesis y se gradúa en mayo, fracasó. En su mente, no llegar a graduarse en mayo es el peor resultado que se pudo imaginar. Por lo tanto, si por esas cosas de la vida llega mayo y todavía no se graduó, ahí ya es una ventana a la depresión. La persona se deprime, se enfada consigo misma, y lo que sucede ahí es que la persona otorgó un significado específico al hecho de graduarse en un momento determinado. Y la persona asoció graduarme en mayo como lo correcto. O sea, no dejó ninguna otra opción. Dijo, me tengo que graduar en mayo. Y le metió toda la fuerza para que fuera en esa época. Casi que incluso con el único momento para graduarse. O sea, hay personas que consigo mismas son muy radicales. Por ello, en la mente de esta persona, de nuestro ejemplo, no terminar sus estudios en esa fecha es inmediatamente algo malo. Como consecuencia, al llegar el momento y no cumplir con las expectativas que has puesto sobre ti mismo, empieza la persona a calificarse a sí misma también como mala. Entonces, ¿de dónde viene la depresión? Muchas veces la depresión viene de las metas que uno mismo se está colocando de manera rígida, y que si no las cumple, entonces es un fracasado. Y muchos, sobre todo pasa mucho con las personas jóvenes, que si a los 25 años ya no tienen dinero, belleza, fama, yates, toda esa vida falsa que muestran los influencers de redes sociales, si el joven a esa edad ya no lo tiene todo, se siente a sí mismo como un fracasado. Y al hacer eso, va a empezar a generar una visión del mundo como que el mundo es un lugar terrible, que la persona fracasó,
que la culpa es de uno, de que la culpa es del gobierno, de esto y de lo otro. Lo peor de todo es que nos hacemos esto a diario todo el tiempo. Los seres humanos construimos mentalmente situaciones basadas en significados arbitrarios que asignamos a diversos sucesos. O sea, pongamos otro ejemplo. Si a una persona la halagan o está buscando los halagos, lo que realmente está buscando es que le digan que tiene valor. Y si él, por ejemplo, digamos que hay una novia y un novio, y la novia se arregló, se maquilló, fue a la peluquería, se peinó, se compró un vestido bonito para agradar a su novio, para que la notara. Y resulta que el novio, pues, ese día tuvo muchos problemas, sea en el trabajo, sea en la universidad o lo que sea. Y llegó con la cabeza llena de problemas y no se dio cuenta. Pero no por culpa de la novia, sino por lo que él traía en la cabeza. Inmediatamente, esta chica que se arregló todo el día va a empezar a generar juicio de bien y de mal. Porque todo el día ella se preparó, ¿fue para qué? Para que en su mente, cuando su novio llegara, se iba a deslumbrar y la iba a llenar de halagos, y resulta que no fue así. Y todo el tiempo nos estamos colocando esa presión a nosotros mismos. Lo mismo, en el trabajo, hay personas que si no finalizan un trabajo en un tiempo específico, piensan que son fracasados. Si lo finalizan, significa que son un éxito. Si no logro una A o un 10 en un examen, entonces soy un fracasado. Y hay padres que a los niños prácticamente que los adoctrinan con esa teoría de que todo el tiempo tienen que sacar 10 y que si no sacan 9,5 no sirve. Y así es que un niño se echa a perder. O sea, que nuestra vida está llena de escenarios que nos pueden llevar fácilmente a la depresión porque tenemos un pensamiento en blanco y negro, en triunfo o fracaso, en bien o en mal, en lo logré o en perdí definitivamente. Lo curioso es que pues para nosotros la vida puede ser blanco y negro, pero para el creador la vida en términos de blanco y negro no existe. O sea, el creador es el creador, Hashem es Hashem, y Hashem no ve la vida en blanco y negro. La pregunta es, si para Hashem la vida no es blanco y negro, ¿por qué para nosotros sí? Tenemos que recordar que la luz contiene todos los colores del arco iris, ese famoso arco iris que salió luego del diluvio universal, cuando salieron Noé y su familia del arca. Lo primero que vieron fue un arco iris. Y eso es Hashem. Hashem lo contiene todo y lo es todo. Y nosotros muchas veces centramos nuestra vida en nuestras pequeñas metas y en el concepto del bien y el concepto del mal. Sin embargo, cuando nos quedamos atrapados en nuestro pensamiento en blanco y negro y aparte de todo condicionado, perdemos de vista la realidad en la que vivimos. Y es precisamente en esta realidad donde abundan las posibilidades y el potencial. Una persona que está deprimida, que sufre de depresión, en realidad no sufre de depresión. Lo que tiene es un problema de percepción de la realidad. Y de la percepción de la realidad, como lo dije en el inicio de este audio, depende de diversos factores, de cómo yo conduzco mi emoción y cómo yo actúo calificando los sucesos de la vida. La solución a esta forma de vida radica en un cambio total de nuestra manera de ver a las personas y los hechos que nos ocurren. ¿Qué pasaría si en lugar de asignarles un significado, basándonos en lo que creemos que es bueno o malo, consideráramos todo lo que sucede en nuestra vida como una oportunidad diseñada especialmente para sacar el mayor partido de nosotros mismos y ayudarnos a revelar nuestro verdadero potencial? Cuando percibamos las experiencias de esta manera, nuestra vida se enriquece y todas las situaciones que vivimos cobran un significado mucho más profundo. Por eso hay escuelas como la de Breslov, de judaísmo, que su piedra angular, su base fundamental es Hashem es bueno y todo lo que sucede es para bien, todo lo que pasa es bueno y es para bien. Parece una frase sencilla, pero es muy compleja y de eso hay un estudio muy profundo para llegar a entender que todo es para bien. O sea, que así haya sido lo más difícil, así haya sido la pérdida más grande, eso también fue para bien. Además, según este punto de vista, ya no nos basamos en algo exterior para definir quiénes somos.
Cuando conectamos con la luz, me refiero. Ya no dependemos de lo que pase afuera para definir quiénes somos. Porque cuando nos definimos a nosotros mismos a partir de los sucesos o los objetos externos, nuestra autoestima cambia de un momento a otro. O sea que el hecho de estar juzgando la vida en blanco y negro hace que nuestra emoción pase de valiosos a insignificantes, según las circunstancias. Y eso es peligroso, que uno en un momento se sienta valioso y luego pase a sentirse insignificante. Así, es posible que por la mañana se nos ascienda en el trabajo y en consecuencia nos sintamos competentes, pero que durante la pausa del mediodía nuestra pareja nos deje y entonces nos sintamos poco atractivos, carentes de valor y sin derecho a ser amados. Luego, esa misma noche, si nuestra mejor amiga nos dice que firmó el contrato de compra de su apartamento, vuelve otra vez un poquito de alegría, mientras que nos causa también un poco de envidia y luego volvemos a la comparación porque, ay, entonces compré un apartamento y yo no lo tengo, o lo tiene en un mejor lugar y yo no lo tengo, entonces vuelve otra vez la idea del fracaso. Sin embargo, cuando una persona vive con la luz en su interior, recibe todos los sucesos con la misma sensación de posibilidad, lo cual significa que los hechos buenos, entre comillas, y malos, entre comillas, dejaron de existir. La persona ya no vive en la dualidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo recuerdo una vez que tuve un caso que atender de una chica que ella tenía una situación y era que era muy inteligente, es muy inteligente, todavía vive. Eh, y pues en el colegio las mejores calificaciones, pero las mejores es las mejores, o sea, perfecto, perfecto, perfecto. O sea, tenía que sacar 10. Esta chica pues vive acá en Bogotá. Eh, y resulta pues que ella se graduó del colegio, se graduó con honores, presentó las pruebas las evaluaciones de estado y le dieron beca por su excelencia, le dieron beca para estudiar en la Universidad Nacional, pues que dentro de lo que es el paradigma de las universidades está el mito de que pasar en la nacional es lo mejor, o sea, y que es la mejor universidad, porque están, en teoría, las mejores mentes en esa universidad y es muy difícil entrar. El caso es que, bueno, ella pasó a la nacional y empezó a estudiar una ingeniería. Pues se preparó para eso en el colegio, o sea, era excelente en matemáticas. Bueno, se estrelló con la realidad de que la vida en la universidad es muy dura y que allá no se saca 5, o sea, 5 es la nota más alta en una universidad. No se saca, no es tan fácil sacar un 5. Y en facultades exigentes, muchas veces el que saca 3 y pasa la materia se tiene que dar por bien servido con el 3. Ella empezó a generar problemas psicológicos fuertes porque se daba cuenta que en la universidad no sacaba 5, tan fácil como era sacar excelente en el colegio. No pudo con la presión que ella misma se puso de ser excelente, siendo que es muy inteligente. Y lo más triste es que pues ella, digamos, no se dejó ayudar lo suficiente y le tocó cambiarse de carrera a una carrera de menor exigencia, sabiendo que tenía el potencial para ser perfectamente una gran ingeniera. Pero el hecho de no ser perfecta en sus calificaciones no lo supo manejar. Entonces, esas son las consecuencias de una persona que se acostumbra a ver la vida de manera radical como blanco o como negro. Hay una historia que cuentan los sabios de Israel que dice que había una vez un campesino y este campesino vivía con su hijo en una granja que estaba muy alejada de la villa principal, de la aldea grande. Y pues este papá con su hijo, lo único que tenía eran un solo caballo para arar sus campos. Era un caballo muy bueno, le servía para ir a la aldea, para regresar, para trabajar la tierra. Lo que sucedió fue que un día, paseando por las cercanías de la aldea, el emperador escuchó hablar sobre él
y tan magníficas le parecieron sus cualidades que ofreció al campesino una gran suma de dinero al cambio del caballo. El campesino se negó a venderlo, pero esa misma noche, mientras todos dormían, el caballo se escapó. Entonces a la mañana siguiente, pues obviamente despertaron y el caballito no estaba. Y los aldeanos vecinos rodearon al granjero exclamando: ¡ay, qué horror! ¿Por qué te quedaste sin caballo? Y lo pudiste vender, te quedaste sin el caballo y te quedaste sin el oro del rey. Nada tan malo podría haberte sucedido. Entonces, eso pasa en la vida. Muchas veces uno no, le cuenta algo a alguien y lo que hacen es pobretearlo tras de todo. El caso es que el campesino le responde a esta persona: quizás sea malo, quizás no. Todo lo que sé es que mi caballo se ha ido y no tengo el oro del emperador. Pasaron varios días y una mañana el magnífico caballo apareció junto con otros 6 hermosos caballos salvajes, que aumentarían muchísimo su valor una vez fueran domados y entrenados. Entonces, cuando vieron que el caballito volvió y volvió con toda la tropa de caballos, los aldeanos volvieron a reunirse en torno al granjero y le decían: ¡oh, qué maravilla! En poco tiempo serás un hombre muy rico, qué bueno lo que te ha ocurrido. Y el campesino apenas los mira y les dice: quizás sea bueno, quizás no. Todo lo que yo sé es que mi caballo ha regresado trayendo con él 6 caballos más. A los pocos días, el hijo del campesino cayó de uno de los caballos salvajes mientras intentaba domarlo y se rompió las 2 piernas. Una vez más llegaron los fisgones aldeanos a ver al granjero. ¡oh, qué tragedia! Nunca podrás domar a esos caballos tú solo y ahora no tienes a nadie que te ayude con el cultivo. Vas a perder mucho dinero y pasarás hambre y tu hijo ojalá se recupere de su caída. ¡Qué gran tragedia la que te ha sucedido! El campesino le respondió: quizás sea malo, quizás no. Todo lo que sé es que mi hijo se ha caído del caballo y se ha roto las piernas. Al día siguiente, el emperador pasó por allí reclutando hombres mientras llevaba a sus soldados a una brutal batalla contra un país vecino. La mayoría de ellos marchaban hacia una muerte segura. A causa de sus heridas, como estaba fracturado, el hijo del granjero no fue reclutado. O sea, se evadió el servicio militar. Apenados por la pérdida de sus propios hijos, los aldeanos se acercaron al granjero y exclamaron: tu hijo se ha salvado, bendito seas, él no morirá como el resto de los jóvenes de la aldea. Al final resultó ser bueno que cayera el caballo y se rompiera las piernas. A lo que el campesino nuevamente le responde: quizás sea bueno, quizás no. Todo lo que yo sé es que mi hijo no tuvo que unirse al emperador en esa lucha. Y así podemos seguir. El caso es que es fácil imaginar que la vida del campesino continúe de la misma forma. Al tratar todos los sucesos externos de la misma manera y al no añadir significado a cada giro inesperado de su vida, el campesino mantiene su vasija abierta para recibir luz. Como el campesino nunca juzgó la situación, nunca se puso: esto que me pasó tan malo o esto que me pasó tan bueno, siempre tenía posibilidad de recibir luz. Por el contrario, los aldeanos que continuamente permitían que cada suceso les balanceara las emociones, igual que una rama de árbol durante la tormenta, pues les pasaban generalmente, pues le pasó como lo peor de todo, que fue que sus hijos fueron a la guerra a morir. Si nosotros en la vida nos comportamos como los aldeanos de esta historia, nos arriesgamos a gastar nuestras vidas y nuestra valiosa energía buscando cosas buenas o algo que compense una mala experiencia. Es esta búsqueda permanente de sucesos externos buenos, que por naturaleza son momentáneos, o sea que son insatisfactorios, lo que hace que las personas también sientan depresión. Esta historia también nos da este otro punto de vista. La depresión viene de la búsqueda permanente de cosas buenas o cosas que tapen cosas malas. Un ejemplo muy de nuestros tiempos nos lo da la economía. Supongamos que cada vez que hay una depresión económica, el gobierno lo único que se le ocurre es imprimir billetes. Y imprime billetes en gran cantidad y los empieza a distribuir a las personas que los necesitan. ¿Qué puede suceder en un escenario así? Al principio todos estarían encantados, porque todas las personas tendrían dinero para gastar cuando horas atrás no tenían nada.
Pero ¿qué va a suceder después? Como consecuencia de todo ese flujo de dinero adicional, sin una economía fuerte que lo respalde, el costo de los bienes y servicios se dispararía. ¿Qué ocurriría entonces con las personas? Que estarían peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora los bienes y servicios costarían más, por lo que el valor verdadero de la moneda sería aún más bajo que antes de producirse la depresión. Esto es lo que sucede cuando utilizamos métodos artificiales para mejorar nuestra economía, o inclusive nuestro estado mental. En ambos casos ocasionamos un alza temporal y artificial que eventualmente causará nuestra caída. En cambio, cuando transitamos nuestra vida sin juzgar los acontecimientos como absolutamente positivos o absolutamente negativos y aceptamos la experiencia tal cual es, eliminamos la necesidad de alzas aparentes o inflaciones emocionales. En lugar de eso, obtenemos lo que es verdadero, que es una existencia genuina, alegre, llena de luz. Una forma en la cual las personas usualmente hacen este ejemplo de la economía en sus propias vidas es utilizando químicos para su mente, para buscar tranquilidad química a través de calmantes o a través incluso de drogas, que las drogas dan un golpe muy fuerte de euforia, de felicidad, de plenitud, pero el costo a largo plazo es el mismo de una economía que se acostumbra a imprimir billetes, que después la caída es completa. O sea, que las drogas en cierto modo son luz, pero son luz que se roba, no se gana genuinamente y se tiene que obtener de cosas externas, como por ejemplo una raya de cocaína o un shot de pastillas para los nervios. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, tenemos la capacidad de reconocer que todo lo que nos va sucediendo, incluso lo que antes veíamos como malo, en realidad se convierte en una oportunidad para lo bueno. De esta forma, si perdemos nuestro trabajo, Hasbe Shalom, solo lo digo como ejemplo, que nunca suceda, pero que llegue, dado que en nuestro mundo imaginario sucediera una pérdida laboral, una pérdida de pareja o un accidente, si dejamos de verlo como un fracaso, sino que comenzaremos a ver la situación del mismo modo que si nos hubieran ofrecido un puesto mejor, aprenderemos que cada situación puede ofrecernos la posibilidad de conectarnos con la luz. Esto es fundamental porque conectar con la luz no es solamente un estado mental, sino que a través del estado mental yo abro mis centros energéticos para conectar con el árbol de la vida. Tal vez en algunas clases de Zohar he explicado que Hashem creó el sistema de planetas y de estrellas con el fin de generar cierta estabilidad en la creación, en su creación. Pero que estas planetas y estas estrellas todo el tiempo están bombardeando energía a este mundo. En el ser humano, el receptor de la energía astral es la piel y los vellos y el pelo del cuerpo. O sea que el cabello, el pelo, funciona como redes de fibra óptica, por así decirlo. Y la piel también. Hay un capítulo del Zohar, la porción de Yitro, que explica, por ejemplo, el funcionamiento de las líneas de la mano. Y las líneas de la mano son como el código resultante de toda la energía astral que se está moviendo a través del cuerpo de uno. Entonces esto no es un tema de actitud positiva ni de motivación, o sea, esto no es un curso de motivación. Aquí no se trata de motivar a nadie, se trata de que la gente sea consciente de que con sus emociones construye su túnel de realidad. Y la mente es una fábrica para crear túneles de realidad. Supe alguna vez de un caso de una persona que empezó con el estudio de la Kabbalah y pues venía con un cuadro de depresión. O sea, la persona venía con falta de autoestima, con una serie de problemas de baja apreciación de sí misma y el tema es que con la Kabbalah empezó un proceso donde empezó a sanar poco a poco, empezó a mejorar su temperamento,
dejó ese hueco de la depresión. Y cuando ella ya estaba más o menos bien, cuando esta mujer ya estaba más o menos bien, recibió una noticia inesperada, y es que pues la habían despedido de su trabajo. Y pues ella había puesto en su trabajo un montón de tiempo, de energía, de expectativas, que a través de ese trabajo iba a conseguir pues todas sus cosas, etcétera, etcétera. En el momento en que perdió el trabajo, volvió y cayó en un hueco de depresión. Y empezó otra vez a cuestionarse, a cuestionar a Hashem, a cuestionar a Dios, a cuestionar la cábala, que si esto realmente funcionaba. El ejercicio, y esto es como parte de ir cerrando este audio, el ejercicio que con esta persona hicimos fue que dejara de juzgar lo que le pasó. Ni era bueno ni era malo. Entonces, en ese momento esta persona ni siquiera la pusimos a rezar, ni a hacer meditaciones, nada, ni a hacerle el nombre de Dios para conseguir trabajo, nada. Solamente una única tarea, y es dejar de juzgar lo que le pasó como algo malo. Entonces empezó con ese ejercicio. No es bueno, esto que me pasó no es ni bueno ni es malo, no es bueno, no es malo. Simplemente ya no soy una empleada de esa empresa. Y en eso se dedicó a pensar, esto no es bueno ni es malo, simplemente ya no soy empleada de esa empresa. A medida que se escuchaba decir esto, ella se iba sintiendo más tranquila. Y como no tenía trabajo, pues da igual. Decidió ir a dar paseos en el centro de la ciudad, y entraba a la biblioteca, la Luis Ángel Arango en este caso, que queda en el centro de Bogotá. Y ella, mirando libros, pues empezó a investigar como para ver, ocupar el tiempo y la mente a ver si podía crear una empresa propia. En estas idas a la biblioteca conoció a otra chica, se volvieron muy amigas muy rápidamente, y a través de esta amiga nueva conoció a otro chico con quien luego más tarde fueron novios y se casaron. Y poco después, la chica de nuestro ejemplo encontró otro empleo, un empleo interesante, bien remunerado, y comenzó a ver su vida de forma similar al campesino del cuento que les dije, como si solo consistiera en el momento presente. En el momento en que uno deja de juzgar el bien y el mal en las cosas que le pasan, queda solamente en el presente. Ni su trabajo ni su jefe eran buenos ni malos, simplemente eran oportunidades para acercarse a la luz. Igual que esta chica, nosotros intentamos evitar los errores y los fracasos con la esperanza de que hacerlo nos traiga alegría a nuestras vidas. Vivimos con el temor constante de ser descubiertos y que nuestros rasgos desagradables salgan a la superficie, como, como que siempre preferimos que la máscara esté bien puestecita. Pero los sucesos de la vida nos quitan esa máscara para que luchemos por revelar la luz que tenemos dentro. Aunque una persona viniera a este mundo y lo hiciera absolutamente todo bien en su vida y nunca cometiera ningún fallo, no estaría más cerca de su verdadero propósito en este mundo. ¿Por qué? Y tampoco tendría más luz ni experiencia que otra persona. ¿Por qué? Porque venimos a este mundo es a cometer errores y a través de ellos descubrir y transformar nuestros rasgos menos deseables. Cuando transformamos estos rasgos en cualidades basadas en el acto de compartir, es cuando revelamos luz. Por lo tanto, si lo hiciéramos todo bien en la vida, en realidad no estaríamos haciendo nada. No estaríamos entendiendo la razón precisa de nuestra existencia, porque no estaríamos revelando luz. Entonces, aquí ya van dos trabajos con este audio. Trabajo número 1: dejar de juzgar la vida como buena o como mala, y dejar de juzgar los sucesos como buenos o como malos. Segundo trabajo: aprender a revelar luz, entendiendo que vinimos a equivocarnos, que no vinimos a hacer las cosas perfectas, vinimos es a caernos y levantarnos. Creo que lo dije en un audio previamente, que la diferencia entre un Yehudim, entre un estudiante de Kabbalah y una persona del común, es que la persona del común se cae y se queda caída. El Yehudim, el estudiante de Kabbalah, se cae y se levanta constantemente. Tarea:
Analicen cada uno sus rasgos negativos, sus rasgos indeseables, aquello que detestan de ustedes mismos. Pero en vez de reaccionar con disgusto, simplemente obsérvelos. O sea, no entren en diálogo con esos rasgos, sino traten de ver como quien ve una corrida de toros desde la tribuna. Observen esos rasgos negativos de ustedes mismos solamente con observación desde afuera. Intenten ser simplemente observadores en lugar de alguien que está involucrado emocionalmente dentro de ese defecto. No juzguen, resistan esa idea de juicio mientras observan desde afuera y fíjense en cuál es el resultado de ese rasgo. Noten la forma en que el rasgo ha socavado su existencia y ha interferido con sus objetivos y expectativas. Pero no juzguen, solo observen. De esta forma estarán actuando como el creador, que no juzga, sino que ama incondicionalmente. Bueno, con estas palabras terminamos este audio y nos estamos escuchando para el siguiente capítulo de Reiniciando. Shalom, shalom.